Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Cuando hablamos del ser, el ser iglesia, vimos en la sesión pasada, en Efesios 4, 1 al 6, que todos los que hemos creído tenemos una misma identidad, la cual fuimos llamados, y esa identidad, el primer objetivo, el objetivo general, nos lleva a la unidad en la iglesia, a que la iglesia viva unida, ¿te acuerdas? Viviendo el ser como con un corazón humilde, un corazón manso, un corazón que es paciente los unos con los otros. ¿Por qué? Como vimos en los versos 4 al 6, somos uno en todo aspecto. Estamos unidos y buscamos esa unidad porque somos uno en todo aspecto. Somos un cuerpo y estamos unidos por un mismo espíritu, el cual nos da una misma meta, que es una misma esperanza hacia dónde vamos, apuntada hacia la gloria de Cristo, quien es el único Señor. Porque nadie fuera de Él puede encontrar salvación mediante una sola fe y un solo bautismo para gloria del único Dios y Padre de todos, que es sobre todos, por todos y en todos. De esto se trata el ser iglesia, el ser iglesia. Ahora, para llegar a la unidad de la iglesia, también hemos sido llamados no solamente al ser, sino al hacer, al hacer. Recordemos que la idea principal de Pablo en esta sección del capítulo 4 de Efesios es que aprendamos a andar como es digno de la vocación con la cual tú fuiste llamado. ¿Cuál es esto? Por un lado, unidad. Por un lado, unidad, pero por otro lado, actividad individual que aporte a esa unidad, que nos lleve, que nos impulse a esa unidad. Porque recuerda que nuestra identidad en Cristo es un todo. Problema de iglesia es que separamos estos conceptos y decimos, no, solamente con que esté bien adentro, no importa lo de afuera. Incorrecto. O el otro extremo, solamente con que esté bien afuera, no importa lo de adentro. Eso es apariencia y eso es falso también. No podemos caer en esto. Pablo nos ha presentado un objetivo general, global en nuestro cristianismo, ¿sí? Unidad. Y en los siguientes versículos nos va a presentar ahora qué es lo que a ti te toca hacer individualmente, a ti y a mí como unidad, pero también independientes para aportar hacia ese objetivo mayor. Si vas conmigo, Efesios capítulo 4, verso 7, que estamos en la sección del día de hoy, vas a darte cuenta que Pablo menciona lo siguiente: pero a cada uno, fíjate, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, sí, hay un objetivo general, hay un objetivo global como cristianos, pero todos tenemos algo independiente que podemos aportar, que debemos aportar para que esa unidad se cumpla. No podemos dejarnos de los demás, de que lo haga el otro, que a veces así somos, que lo haga el otro. Si a ti y a mí nos dio algo, por eso dice, a cada uno le fue dada esa gracia. En el momento en que Dios te salvó, te dio de esa gracia, ¿para qué? Para servirle a Él y edificar a la iglesia de Cristo. A esto se refiere gracia que Dios te proporcionó. Esta palabra gracia también se puede traducir como regalo, pero también como capacidad, ¿tú sabes? Dios te ha dado de esa capacidad y es algo que viene de Dios para beneficio de su iglesia. Y es algo importante. Pablo también apoya su argumento en 1 Corintios 12, 7. Fíjate lo que dice. A cada uno de nosotros, ¿qué? Nos fue dada un don espiritual para ayudarnos mutuamente. El objetivo del don individual es para el bien global, para el bien general. Ahora, me gustaría hacer una distinción entre lo que son dones espirituales y lo que son habilidades naturales, que son cosas diferentes. Dios nos crea y nos crea con habilidades. Muchos tenemos habilidades para la construcción, para la electricidad, para la mecánica, para las matemáticas, y cada uno tiene
individual, ¿cierto? Esas habilidades los cuales nos lleva a caracterizarnos. Ahora, algo interesante en esto es de que esa habilidad no necesariamente tiene que ser o usarse para aportar o apoyar a la del otro. Mis habilidades no necesariamente son para apoyar a las tuyas o aportar. Pero cuando hablamos de lo espiritual, cada creyente, dice Pablo aquí, tiene por lo menos un don, sin importar las habilidades, sin importar qué tan bueno seas en ciertas áreas, ¿verdad?, de tu vida. No necesariamente porque tienes muchas habilidades debes de tener muchos dones, no es así. Pero en este caso, por lo menos dice, tienes un don y sirve para aportar al de tu hermano con un fin común. Esa es la diferencia entre una habilidad natural y un don espiritual. Porque el don espiritual es lo que Dios te da para servirle a Él y a otros creyentes, de tal forma que Cristo sea glorificado y la iglesia sea edificada. Ahora, algo que necesitamos tú y yo, primeramente, conociendo esto, es preguntarnos, ¿conoces tu don? ¿Conocemos cuál es el don que Dios puso en nosotros? ¿Lo tengo claro? Y en segundo lugar es preguntarte, ¿qué valor le das a ese don? Porque si Dios dice que tienes por lo menos un don, Él te lo dio, Él lo ofreció, lo puso delante de ti. Ahora, ¿qué valor le das a eso que te está dando el Señor? Es una buena pregunta para hacernos a nosotros mismos. ¿Qué valor le damos a ese don? Y te digo qué valor porque tuvo un costo. Ese don que Dios te ha dado, te ha otorgado, tuvo un costo. Por eso es que tiene valor. Sigue diciendo el versículo 8 de Efesios 4. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo está haciendo aquí referencia al Salmo 68, 18. Y trae a la mente la ilustración de cómo eran en aquel tiempo los reyes cuando iban a conquistar otras ciudades, cuando iban a guerrear y a querer conquistar otras ciudades. Ellos cuando regresaban de esa guerra victoriosos, algo que hacían era que en caravanas regresaban en un tipo de desfile. ¿Sí me explico? La ciudad ya los estaba esperando, los que pertenecían a ese rey conocían su victoria, conocían su conquista y los esperaban en esa ciudad. Y el rey en esa caravana, algo que acostumbraban era que a los enemigos que quedaban vivos los traían cautivos. Y aparte en aquella ciudad que conquistaban traían un botín de guerra, todo el oro, la plata, las piedras preciosas, los animales, ¿verdad? Todo lo que sirviera lo traían como botín de guerra. Ahora la escena es esta, el rey viene subiendo victorioso, conquistador a su ciudad, con todo su ejército, con los cautivos prisioneros, con el botín de guerra. Y lo que se acostumbraba era de que ese rey cuando llegaba a su ciudad empezaba a repartir todos los bienes para un fin común. Y daba a la gente el oro, y daba a la gente la plata, y daba a la gente los animales, las piedras preciosas para un fin común. Pablo está haciendo esto para poner a Cristo como el rey conquistador que subió victorioso de la resurrección en la guerra contra el enemigo Satanás, llevando cautiva a la muerte y al pecado, y repartió a los hombres el botín de guerra que es la vida y la esperanza, cosas que tenía Satanás en su poder. Y todo aquel que cree en Él es parte de este beneficio, de ese rey conquistador que viene victorioso y viene a repartir. En otras palabras, lo que da es el evangelio. Es Jesucristo el que vino a darlo todo. Es Jesucristo el que vino a conquistar, y tú y yo ahora disfrutamos de su victoria, porque para eso vino a este mundo, para eso se hizo hombre, dice el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Yo no sé si tú te puedas imaginar esta escena.
El Dios, creador del universo, que está fuera de la creación. El Dios que sustenta todo, el alto y sublime. Por amor a ti se hizo hombre, se hizo carne y vino a las partes más profundas de esta tierra. Dice Filipenses 2:7 que Cristo vino y se humilló en condición de siervo, en forma de hombre. Se entregó y fue hasta lo sumo, hasta lo más profundo. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es la parte más baja de la tierra que puede un hombre llegar? La tumba, el sepulcro. Cristo, siendo Dios, vino en forma de hombre a tomar tu lugar y mi lugar de muerte para pagar nuestra deuda por el pecado. Cristo, siendo Dios, siendo justo, siendo perfecto, tomó nuestro lugar y vino a morir por ti y a descender a lo más bajo y lo más profundo por amor a ti y a mí, y entregó su vida y murió, cosa que merecíamos nosotros, cosa que merecíamos tú y yo. Sin embargo, dice el versículo 10, que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquel que murió también resucitó y fue levantado por encima de todo para llenarlo todo. Y en esa victoria es que se lleva la gloria, la honra, el honor. Ese es Cristo Jesús. Filipenses 2:9-11. Después de que Jesucristo vino en obediencia y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo elevó al lugar más alto de honor y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y en esa victoria, volviendo Jesús con los cautivos de guerra, volviendo Jesús con el botín de guerra, habiendo vencido a la muerte y al pecado, vino y entregó dones a quienes son suyos. Vino y ofreció dones a los que son suyos. Ahora, ¿te puedes dar cuenta entonces del valor que tienen los dones que Cristo vino a ofrecer? Podemos darnos cuenta de lo que costó ese don que Cristo vino a otorgarnos a ti y a mí. Y dice la Biblia que te los vino a dar a ti, los puso delante de nosotros, los que hemos creído, para beneficio común. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿qué valor le estamos dando a esos dones? ¿Qué valor le estamos dando al recibirlo? Te digo una cosa, ese valor que le damos se vuelve evidente en el cómo andamos durante nuestro cristianismo. Se muestra en el cómo vivimos en nuestro cristianismo, se muestra en el cómo respondemos a esos dones y en la manera en que apreciamos esos dones. Ahora, ¿cuáles son esos dones? Si vas conmigo en el versículo 11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cada una de estas personas son dotadas por Dios. Dios les otorgó esa bendición, ese don para beneficio tuyo, para beneficio de la iglesia. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué valor le damos a esos dones que Él nos ha otorgado, que Él ha puesto delante de nosotros? Primero habla de apóstoles y profetas. Estos se encargaron de poner el fundamento de la iglesia, ¿sí? Dice Efesios 2:20, la iglesia está edificada sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y los profetas. Dios les usó ¿para qué? Para traernos su palabra. Ellos se encargaban de predicar el mensaje, de proclamarlo, de anunciarlo, y ese mensaje quedó plasmado ahí en el libro que tienes en tus manos. Tenemos este libro, este mensaje,
Y Dios nos otorgó ese regalo de los apóstoles y profetas para traerlo a nosotros. Los profetas se encargaron de anunciar: el Mesías viene, el Mesías es el Salvador. Y los apóstoles, ¿qué hicieron? Es Jesucristo ese Mesías. Dios nos dio un regalo en los apóstoles y profetas. ¿Qué valor le damos a ese don? ¿Qué valor le das a ese libro que tienes en tus manos? También habla de los evangelistas. Los evangelistas son aquellos que portan las buenas noticias de salvación. Son los predicadores de la fe, de la esperanza, para arrepentimiento. Dios los utiliza para extender su reino y llegar a cada rincón de la tierra. Los evangelistas son un regalo de Dios para su iglesia. ¿Qué valor le damos a los evangelistas? ¿Los apoyamos? ¿Los animamos? ¿Los respaldamos? ¿O los menospreciamos? También menciona a los pastores y maestros. Esta función es más específica, al cuidado del rebaño a través de la palabra. Y usamos la palabra porque dice la Biblia que es alimento que nutre, que es vara que guía, que disciplina, que protege, que da provisión a cada oveja. Los pastores maestros son un regalo de Dios para su iglesia. ¿Qué valor le damos a ese don? ¿Qué valor le das a tu pastor? ¿Qué valor le das a los que cuidan el rebaño? ¿Qué valor le das a los que guían y enseñan? Te digo por qué, porque todo esto viene de Dios. Por eso te decía hace un momento, es nuestra actitud la que refleja el valor que le damos a los dones que Dios ha dado. Y no nada más estos. Romanos 12, Pablo también menciona otros dones que hay para la iglesia. Romanos 12, 6 al 8 dice: tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si el don de alguien es el de profecía, ¿qué? Que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar, que anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. ¿Qué valor le damos a lo que Dios ha puesto en nosotros? Ya sea para apreciarlo o para llevarlo a cabo, porque a eso fuimos llamados. Eso es lo individual de cada uno de nosotros que nos toca hacer. Cada uno de estos dones que acabamos de ver tiene un propósito específico. Es para beneficio mutuo. Lo dice los versos 12 y 13 de Efesios 4. Léelo conmigo. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. Es para beneficio tuyo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que ¿qué? Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que hicieron los apóstoles y profetas, lo que hacen los evangelistas, lo que hacen los pastores y maestros y todos aquellos dotados por Dios apuntan a este propósito. Apuntan hacia esta meta, la cual es capacitar a cada uno de los creyentes para la obra del ministerio. Capacitar, ayudar, levantar, motivar a que crezca, que avance, que no se quede estancado. Ese es el propósito de lo que hacemos. En otras palabras, el andar de cada uno como es digno de la gracia capacita a la iglesia para llegar a la unidad, que ese es el enfoque global. Esa es nuestra meta global. Nuestro trabajo se trata de esto. Yo como pastor no puedo solamente venir y pararme aquí 1 hora a la semana a hablarte sin preocuparme por tu vida, sin preocuparme por tu espíritu, por tu alma. ¿Qué beneficio tendría? ¿Cuál resultado tendría? ¿En dónde sería la iglesia? Mi tarea va más allá. Mi tarea va más allá, porque todos somos iglesia ciertamente, pero ustedes son rebaño, son congregación, y el pastor tiene una encomienda más delicada. Tan solo como ejemplo, 1 Pedro 5:2.
En respuesta a la responsabilidad del pastor de su don, dice Pedro, cuiden del rebaño que Dios, ¿qué? Les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueda obtener de ellos, sino porque están deseosos de ¿qué? De servir a Dios. Ningún rebaño es del pastor local. Ninguna persona es del pastor local. Cada uno de ustedes es del pastor de pastores, de Jesucristo, el cual los compró a precio de sangre. Iglesia, yo no compré a nadie. No me alcanza. Yo no compré a nadie. Ustedes son del Señor. Pero entiendo mi encomienda. Entiendo cuál es mi llamado, el cual es buscar esto: que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Que todos lleguemos a este punto, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo sé el valor del don que Dios me dio. Y por lo tanto voy a hacer lo que a mí me toca, lo que a mí me corresponde, porque entiendo su valor y entiendo su propósito. ¿Y tú qué valor le das? ¿Qué es lo que a ti te toca? Como iglesia, como individuos. Si cada uno de nosotros tiene por lo menos un don, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Y qué valor le estás dando? Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Tú sabes el impacto que tendría en la sociedad la iglesia que vive siguiendo esto? La iglesia que está en unidad del conocimiento del Hijo de Dios, la iglesia que se encuentra en la unidad de la fe. ¿Tú sabes el impacto que podemos producir al mundo? Esto es lo que buscamos, esto es lo que necesitamos tú y yo. Apuntando nuestros pasos para allá, trabajar hacia esa meta. Es lo que tratamos de hacer aquí. En nuestra enseñanza, en nuestra guía, en nuestra oración por ustedes, en el cuidado que les damos siempre con el pensamiento de que necesitamos estar unidos en una misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios, porque entendemos su valor y entiendo mi propósito. Es que ¿qué pasa con una iglesia que se encuentra débil en su unidad? ¿Qué pasa con una iglesia que no le da importancia y no desarrolla sus dones espirituales? Pablo lo dice en el versículo 14, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Y esto tiene todo el sentido, porque lo que platicábamos la sesión pasada, vemos iglesias en las cuales están ahorita aquí, luego adoptan otra moda acá y se van más por el emocionalismo y se van más por el secularismo, las ideologías, los abusos. Es lo que Pablo está diciendo acá. Niños fluctuantes. Literalmente debería traducirse como aquellos que son llevados por las olas. ¿Te ha pasado? Que no lo controlas y ahorita estás aquí y luego estás allá porque te están moviendo esas olas. Esto es lo que literalmente está diciendo Pablo acá. Personas que hoy están aquí, mañana ¿dónde? ¿Quién sabe? Personas que solamente buscan su contentamiento, su llenura, y cuando no lo encuentran, se van. Y esto pasa porque no se le da el valor que merece a los dones y a lo que tú y yo hemos sido llamados. Pablo habla de 3 cosas que muestran a una iglesia débil. Primero dice que son engañados por todo viento de doctrina. O sea que cualquier enseñanza que escuchan o adoptan o llega a sus vidas, la adoptan, ¿verdad? Si el artista famoso menciona a la Biblia, ¿verdad? En un concierto, ay, es cristiano y voy a seguirlo. Y allá vamos. O mira, eso que dice tiene sentido, entonces voy a seguirlo, aunque no sea bíblico. Eso es peligroso. Esos vientos de doctrina que nos llevan de aquí para allá como cualquier hoja que está
a expensas de esa doctrina o de esa enseñanza. Y también dice que son engañados por estratagemas de hombre, que significa astucia. Una iglesia débil vive en ese engaño, vive en esa astucia de trampa. Y los mantienen en la trampa. Y por último, que también habitan en las artimañas del error, o sea, engañados para vivir constantemente en el error. Eso es una iglesia débil en sus dones. ¿Cuán urgente es entonces que se lleve a cabo dentro de la iglesia con diligencia el desarrollo de los dones bíblicos, el cual es cuidar, exhortar, animar, amar, guiar? ¿Cuán importante es esto entonces? Y que todos hagamos lo que nos toca, como dice el versículo 15 y 16. ¿Para qué? Siguiendo la verdad. Esto es, haciendo lo que nos toca hacer a cada uno. En amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo escucha, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuden mutuamente según la actividad propia de ¿quién? De cada miembro, para que así reciba su crecimiento por la edificación en amor. Pablo está tomando aquí la ilustración de un cuerpo para darnos a entender la función de cada miembro, para mostrarnos a ti y a mí cuán importantes somos en lo individual también. No todos tienen las mismas funciones, no todos tienen la misma fuerza, por así decirlo. Quizá algunos tengan más que otros, pero la meta es la misma. El objetivo es el mismo. El cuerpo es el mismo y todos nos servimos los unos a los otros. Pablo lo explica más claro en 1 Corintios 12, 18 al 21 y 27, diciendo lo siguiente: en realidad, fíjate, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció ¿a quién? A él, ¿estás de acuerdo? O sea, no es de que yo diga, no, yo quiero ser el pastor y hacia allá voy. No, yo quiero ser el profeta. ¿Quién dio los dones? Como mejor le pareció a él, porque si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Imagínate, todos siendo manos, o todos siendo cabeza, o todos siendo pies. No tendría ningún sentido este cuerpo, esta iglesia. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Verso 27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Lo que hacemos aquí, iglesia, es para la gloria de Cristo. Cualquier función que tú desarrolles, que tú hagas o tú te involucres, tiene que ser con ese objetivo, para la gloria de Cristo y nada más. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo. Porque somos su cuerpo. Se trata de Él. Este se ha vuelto nuestro lema de esta iglesia. Y lo insistimos y decimos, se trata de Cristo. Tu vida cristiana se trata de Cristo. Entonces, cuando tú y yo llevamos a cabo nuestro llamado individual para beneficio de la misma iglesia, termina diciendo el versículo 16, recibimos crecimiento para ir edificándonos en amor. Y la iglesia demuestra que es lo que Dios le llamó a ser. Solamente ahí. No nos podemos llamar iglesia si cada quien está por su lado. No nos podemos llamar iglesia si no nos edificamos unos a otros, si no nos levantamos unos a otros. Todos estamos juntos en esto. Somos llamados a vivir de acuerdo a nuestra vocación, siendo congruentes en lo que hacemos con lo que somos y viceversa, lo que somos con lo que hacemos.
Esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado, para que al final aquel rey conquistador que subió victorioso de esa guerra sea glorificado con tu vida y mi vida en unidad de la iglesia. Esa es nuestra meta. ¿Qué te hace falta a ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué crees que sea lo que te hace falta en tu vida para llevar a cabo el llamado que Dios te dio? Hoy es un buen momento para ponernos a cuentas con Dios, para recapacitar. Señor, tú hiciste todo por mí. Tú me salvaste y me diste esta nueva vida en Cristo. Ahora quiero comenzar a vivir para ti. De esto se trata. Comenzar a vivir para ti no es simplemente una confesión externa. Comenzar a vivir para ti, Señor, es desde adentro actuar lo que me toca hacer. Cada uno de nosotros conocemos cuál es nuestro don, y yo sé que tú lo conoces. Enseñanza, exhortación, de ánimo, de apoyo. ¿Qué valor le das a tu don? ¿Qué valor le das a lo que Dios te ofreció y puso en tus manos? ¿Vas a seguir guardándolo en el cajón? Eso es menospreciar. Eso es darle poca importancia. Señor, gracias, Señor, y lo guardo en mi cajón. Eso es lo que estamos haciendo. Date cuenta lo importante que somos cada uno de nosotros para mostrar a Cristo al mundo. Tomemos nuestro lugar y dale el valor que merece al hermoso regalo de Dios en Cristo, para gloria de su nombre. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.